ematen du. Ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Ongi etorri urteko azken 3 hilabeterako antolatu dugun programazioaren aurkezpenera. Bertan plazaratuko dugu Azkuna Zentroak forma artistiko haraikide berriengan duen apostu sendoa. Programazio honekin, zentro honek kultura praktikotzak jotzea nahi du. Prozesu eta esperientzien espazio utz gisa bilakatzea. Programazioa kalitatezko eta aniztasun handiko sorkuntza garaikidearengan duen konpromisoa erakusten du. Gainera, hiriko beste erakundek antolatutako programazioa osatu nahi dugu. Azkuna Zentroak diziplina ezberdinetako pertsonekin lan egiten du. Gaur honen islada erakutsi nahi dugu eta horrek balio handiagoa ematen dio, aberastu egiten du eta hainbat formatu ezberdinak dituen programazio finkoa aurkezten du. Horrek publikoen komunitateetan parte hartze aktiboa sustatzen du bebai. Egunon, queremos daros la bienvenida a esta rueda de prensa en la que os queremos trasladar la programación que hemos preparado para el último trimestre de este año y en la que se refleja la apuesta de Azkuna Zentroa por trabajar en las diferentes disciplinas y en diferentes niveles con todos esos artistas que trabajan en el día a día y que nosotros queremos que sea su casa de acogida y su lugar donde puedan presentar, crear y difundir sus propias obras. En este sentido, proponemos una programación que haga de AZ un lugar para vivir la cultura como práctica, como proceso y, sobre todo, como experiencias, también puestas a disposición de las diferentes comunidades de públicos que acogemos cada día y que, desde luego, son también parte del eje fundamental de nuestras líneas de programación. En esta ocasión nos presentamos propuestas en torno al arte contemporáneo, las artes en vivo, en concreto la danza, el cine, los audiovisuales, el diseño, la tecnología y, cómo no, la educación y la mediación, que son y que van a ser fundamentales en el desarrollo de la programación de Azkuna Zentroa. Azkuna Zentroa trabaja con personas de diferentes disciplinas y la idea es dar valor y enriquecer la programación estable con múltiples formatos que propician la participación activa, como decía, de las comunidades de públicos. Algunas de estas personas, algunos de los artistas, de los comisarios y de las comisarias que nos acompañan en esta presentación son Irache Fresneda, la coordinadora del último ciclo de Videotic, Itxaso Díaz, que también nos acompaña en la sala, que es la coordinadora de todo el programa de Videotic, María Mur, de Consoni, José Ramón Aís, que desarrolla también su residencia en Azkuna Zentroa, y Mavi Revuelta, que está coordinando una parte del programa educativo de Azkuna Zentroa con invitación de diferentes artistas. Respecto al arte contemporáneo, a la idea de la presentación del arte en la programación de este trimestre, destaca la exposición Homeless del artista Ángela de la Cruz, referente del arte contemporáneo, que inauguramos el 25 de octubre. La muestra ha sido coproducida con el Centro Gallego de Arte Contemporáneo y está comisariada por Carolina Grau. Recoge el trabajo realizado por esta artista, Premio Nacional de las Artes, desde 1996 hasta la actualidad. Y crea diferentes asociaciones con obras de distintas épocas que nunca se han mostrado de manera retrospectiva. Esa misma semana, del 26 al 28 de octubre, celebramos una nueva edición del curso de Perspectivas Feministas en Producciones Artísticas y Teorías del Arte. Es la 7ª edición que celebramos en Azkuna Zentroa y la 10ª edición del recorrido de este formato de curso de las Perspectivas Feministas, comisariado por Lourdes Méndez y Xavier Araquistain. Entre otras personas que nos visitarán estará Francis Morris, la directora de la Tate Modern Gallery de Londres. La idea que tenemos en Azkuna Zentroa es también presentar otro tipo de lenguajes, otros lenguajes y otros formatos, y prueba de ello es la intervención artística que mostramos desde ayer en la pantalla del Sol con los artistas Andrea Tolosa Cotoré, Juan Díez y Víctor Solana Díaz, dentro del proyecto europeo Smart Places,
en la que participa directamente Azkuna Zentroa. Respecto a las artes en vivo, dentro de la programación estable del centro, vamos a presentar la tercera edición de Elipsia, el ciclo de artes escénicas comisariado por Isabel de Naverán, y las propuestas coreográficas que reflexionarán en torno a la transmisión corporal, la oralidad y las ideas de transferencia física y de presencia. En este caso, el ciclo, que se inicia el 17 de octubre, presentará A Post-Belief Manifesto, Delta and Accumulating, de Aimar Pérez Gali. El 8 de noviembre, Loye Fuller con Research de Ola Masiejewska. Y después, para finalizar este ciclo, Nazario Díaz presenta su obra Háblame Cuerpo. Respecto a música y sonido, sabéis que el centro hizo una apuesta importante por ser el epicentro de la música experimental en colaboración con algunas entidades como la Rasquitu. Entonces, en el atrio, también usamos los diferentes espacios para la presentación de estas propuestas artísticas, estará Entifiles el 23 de noviembre. Respecto al cine y a los audiovisuales, nosotros, como decía el otro día en la presentación del Cinemaldia, queremos ser la sede del cine en Bilbao. De hecho, la mayoría de los festivales ya usan y habitan el espacio de los cines y del auditorio como el lugar donde se proyecta y donde se trabajan las disciplinas del audiovisual, en concreto el cine, y nosotros damos un paso más allá también a la hora de proponer otro tipo de formatos y otros soportes, como también el vídeo, como nos contará Irache Fresneda posteriormente. En la Cinemateca, el próximo ciclo está dedicado al director de cine norteamericano Richard Fleischer, y Videotic finaliza el año con la propuesta que Irache Fresneda nos hace en torno a diferentes autoras que trabajan en ese formato del vídeo. Las residencias artísticas es un eje fundamental para el centro, el trabajo con los artistas como catalizadores de todo el trabajo que nosotros queremos presentar aquí y crear esos hábitats donde puedan, no solo en el centro, sino también en el resto de la ciudad y como nos va a contar José Ramón Aís, también en colaboración con otros lugares. Como decía, es fundamental. En esta ocasión me acompañan María Mur y José Ramón Aís para presentarnos y para contarnos cómo ha sido el proceso y en qué momento se encuentra la residencia artística. En el caso de María Mur, con el colectivo residente con Sony, y en el caso de José Ramón Aís, con el proyecto de Anfitrión, Artista por Artista, en el que también en breve nos visitará el cubano Lester Álvarez. Para finalizar, Mavi Revuelta nos va a dar unas pautas sobre cómo ha sido este recorrido en torno a las propuestas que los artistas hacen a través de la educación, a través de la mediación, a través de ese trabajo didáctico que está muy presente, podríamos decir casi en todos los artistas, pero la selección especialmente que hace en concreto en Mavi Revuelta en colaboración con otros artistas, pues va más en concreto a los códigos que tiene cada una de ellas al respecto de la educación. Este trimestre obviamente termina con el programa Gabona Carté, sabéis que ya es un clásico de este centro, pero precisamente por eso nosotros queremos que quiera dejar de ser tan clásico para darle una vuelta y para que ese programa que tiene que ver con la educación, con lo lúdico y con las propuestas artísticas diferentes que se dedican a los niños, las niñas y a las familias, pues tenga también esa capacidad de transgredir y trasladarse más allá de los formatos habituales para trabajar con los públicos de 0 a 3 años, con los públicos educativos, con los colegios, con las familias y trabajar desde una perspectiva que no sea, desde luego, aburrida, pero que tenga un valor añadido como es lo educativo y el arte contemporáneo en general. Así que, sin más, le paso la palabra a Irache, por ejemplo, que nos cuente el último ciclo de Videotic de este año. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko guztioi, eta batez ere Azkuna zentroak lusatu zidan horrelako aukera, ez da? Trajektoriak zikloak, itsasok kudeatzen duen Bideotikaren barneko programa berezi bada, eta tarte horretan gonbidatu egiten gaituzte sortzaile moduan, komisario moduan, guk aukeratu ditzagun gure ibilbidean zehar eragina izan duten eragile sortzaile desberdinak, ez da, ikusentzunezkoen munduan. Oraingoan niri tokatu zait aukeratzea eta plazerra izan da ona ekartzea ertzeetan dabiltzaten beste begira den adibideak, ez da. Horien artean, Ana Diezen lana ikusiko dugu, baita ere Mercedes Alvarezena, Bego Bikariorena, baita ere Mirentxu Loiarterena, eta nola ez Estibaliz Zabalarena. Bostak, emakumeak torriko dira ona, gurekian egongo dira, gure artean, eta beraien piezak ere aztertu eta sortze edo sortzelana horren prozesuaren inguruan hitz egingo digute. Decía que es un placer poder estar aquí con esta invitación que me ha realizado Azkuna Zentroa para poder comisariar esta parte de Bideotik que lleva hacia adelante Itxaso y que en este caso me ha tocado a mí comisariar Trayectorias, que es un espacio en el que se nos invita a diferentes comisarios, comisarias y creadores y creadoras para que escojamos esas piezas audiovisuales que nos han marcado de alguna manera en nuestra carrera, en nuestra trayectoria, ¿no? En esa forma de mirar el mundo. En mi caso, pues tenía bastante claro cuáles eran esos gérmenes, esas semillas, y eran 5 mujeres que he agrupado en este ciclo. Ellas son Ana Díez, Mercedes Álvarez, Bego Vicario, Estibaliz Sadaba y Mirentxu Loiarte. Todas ellas tienen unas propuestas que considero trabajan desde lo real para fascinarnos con sus propuestas más allá de lo cotidiano, de las formas habituales en cuanto a la narrativa del audiovisual a la que estamos acostumbradas a la hora de, por ejemplo, ver documentales. Todas ellas experimentan desde los márgenes y para mí era fundamental que volvieran a poblar esta casa, Azkuna Zentroa, y que estuviesen presentes aquí, ¿no? Y que volviesen a la plaza del audiovisual. Son piezas que en algún momento, quizás algunas de esas piezas se han podido ver aquí, por supuesto, pero me parecía que reunirlas a todas podía ser pues una apuesta interesante, ¿no? Eso es más o menos el resumen de lo que me ha tocado hacer a mí en este programa, ¿no? Pues Mavi, si quieres presentarnos tu parte. Vale, buenos días. Muchas gracias a Azkuna Zentroa por la invitación, también un poco a visibilizar este programa educativo y bueno, que a mí siempre me parece muy importante, ¿no? Considero que todos los centros de arte y museos debieran de tener, como dar más importancia o visibilizar toda su parte educativa, ¿no? Que normalmente siempre se suele quedar un poco más relegada hacia otras cosas que también son importantes, pero bueno, educar significa finalmente crear y apostar por el futuro, ¿no? El futuro de una sociedad. Y bueno, sobre esta idea de la educación como un pilar básico para construir una sociedad, empecé a trabajar hace varios años, en 2015, en un prototipo educativo llamado Playtime, Recreo, que constaba de 2 partes. Una de ellas, que es el laboratorio Playtime, es el que está siendo acogido este año en Azkuna Zentroa. En este laboratorio Playtime se trataba de desarrollar una serie de propuestas educativas para que cualquier persona pudiera activar a un grupo de gente, ¿no? Estas propuestas educativas vienen dadas de la mano de los propios creadores. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, desde mi labor como artista y docente,
Durante todos estos años llevo pensando que hay realmente una disrupción, ¿no? Hay una ruptura entre lo que es los procesos educativos y el propio sistema educativo, ¿vale? Entonces, me gustaría, de hecho, Playtime creo que puede ser una bisagra, una intersección interesante entre ambos, ¿no? Justo venía leyendo un artículo sobre educación ahora y decía que estamos en un contexto muy peligroso, ya que es un contexto que se está centrando demasiado en el conocimiento, ¿no? Y está dejando de lado los procesos creativos. Entonces, Playtime intenta recuperar un poco los procesos creativos enfocados a la educación formal, ¿vale? Centros escolares, cursos de ESO, bachillerato, incluso universidad. Estamos teniendo, la verdad, mucha oferta a lo largo de este año y bueno, así hablando en general, ya casi voy a terminar, porque si no me enrollo. Hablando en general, en el primer trimestre hemos tenido la participación, la propuesta de Juana García Pozuelo con un proyecto que se llamaba Minimundos, como alteración del entorno a partir de maquetas. En el segundo trimestre hemos tenido a la artista Yune Crespo con una propuesta sobre fotografía sin cámara, muy interesante también, donde se trataba de hacer una cartografía corporal utilizando las fotocopiadoras, ¿vale? Y este tercer trimestre, ya que hemos tenido a una pintora, una escultora, sí que queríamos incidir en las prácticas coreográficas, ¿vale? Entonces va a estar con nosotros la coreógrafa Olach de Andrés, con un proyecto muy interesante sobre la ilusión de movimiento, donde los participantes van a poder realizar pequeñas películas entre lo artesanal y lo digital, donde la coreografía va a ser muy importante, pero también el desarrollo y el uso y repensar un poco qué son las TIC en educación. Bueno, sin más, todo Playtime, quería decir que se resume básicamente un poco en intentar encender una llama más que llenar un cántaro de conocimiento. Gracias, María. Dejamos a María la última y José Ramón, nos cuentas. Te ha tocado, María. Bueno, pues yo voy a contar un poco mi experiencia en el proyecto de Artista por Artista, que es el intercambio que hace Azcuna Centro A con el estudio del artista Carlos Garaycoa en La Habana. Yo ya empecé mi proyecto en mayo, cuando me desplacé a La Habana, y durante prácticamente 2 meses pues, he estado desarrollando un proyecto, una investigación con la que en la actualidad continúo. Mi obra, mi práctica artística en general es una reflexión sobre el paisaje, conceptos relacionados con la idea de paisaje. Me focalizo más en el medio fotográfico y desarrollo una investigación sobre los mecanismos de construcción de la imagen y sobre todo de la mirada. Para mi proyecto en Cuba me focalicé en una temática sobre la que ya había trabajado, que era el concepto de parque nacional, parque natural, y me interesó mucho desarrollarlo en este contexto por su peculiaridad. En concreto, todos los parques nacionales de la isla son los escenarios reales de la revolución. Pues ya, por ejemplo, el Parque Nacional Desembarco del Granma es el lugar al que llega el barco con Fidel Castro y los expedicionarios. Luego la Comandancia de la Plata en Sierra Maestra es también el epicentro de la revolución. Entonces lo que hice fue hacer una investigación, primero en La Habana, y luego sí que hacer un recorrido desde Viñales, recorriendo todos los parques nacionales, desde Viñales hasta bajar a Santiago de Cuba, pasando por Granma, Sierra Maestra, Escambray, para tener una visión panorámica del contexto.
La experiencia es impresionante y en la actualidad sigo con la investigación y en un futuro pues acabará pues posiblemente en una exposición. Allí en La Habana, la experiencia, bueno, el taller de Carlos Garaycoa está situado en un fantástico edificio modernista de finales de los 50 y es donde se hacen las residencias. Al llegar lo que haces es una exposición, que es una presentación de tu trabajo, y te sitúas en el contexto cubano y empiezas a interactuar con los diferentes agentes culturales, que es impresionante todo lo que la calidad de lo que te puedes encontrar allí. Hice un taller con la Escuela de Fotografía de La Habana. Estuvimos en el Jardín Botánico de la Quinta de los Molinos, que fue también muy, muy interesante. Y luego al final ya pues, hice una presentación de la investigación, que sigue en curso en la actualidad, y al final también pues hicimos conocimos ya por final al residente que viene aquí, que vendrá este otoño, y con el que al final pues seguiremos haciendo el diálogo entre los dos contextos. Y a rasgos generales este es el momento actual en el que estoy con la investigación. Bueno, kaixo, egunon, mila esker guztiei, mila esker Itziar, Irune, Maite, Fernando, Alondiga bere osotasunean, eman diguzulako aukera hau, ze normalki, bueno, ez da oizkoa, aukera eukitzea gu agente kulturalak daukagun aukera hau komentatzeko medioen artean, medioen aurrean, egingo ditugun ekintzaz berdinak azaltzea, hori, eskartzekoa dala. Eskerrik asko bebai, Mabi, Jose, Iratze, Itxaso, oso interesgarria egingo duzuena, egongo gara adigu bebai. Ni Konsoniren izenean nator, Konsoni Fernandok esan duen bezala 2 urte hauetan egongo gara kolektibo egoiliarra bezala, kolektibo residente bezala, 2018 eta 2019 urtetan, eta gu argitaletxe bat gara, eta oso interesatua gaude hitzan, eta hortik abiatuta oraingo honetan eman diguten aukera honetan, kolektibo bezala, kolektibo residente bezalan, egingo duguna izango da irrati bat antolatzea. Irrati hau deitzen da Konsoni Radio con AZ, eta bueno, hortik abiatuko gara, nolabaiten experimentatzen podcastingen inguruan. Como estaba comentando, Konsoni es una editorial. Tenemos un espacio cultural aquí a 15 minutos en el barrio de San Fran. Vamos a estar aquí 2 años de residencia, en 2018, que ya está acabándose un poco. Que me acerque el micro, veo que me dicen. Claro, porque como estaba aquí, al otro lado, perdón. Bueno, pero no repito todo lo que he dicho, ¿no? Pues eso, estaba comentando que como tenemos un espacio aquí al lado y que vamos a estar 2 años, 2018, que ya casi acaba, y 2019 estamos aquí de residencia, y para nosotras es realmente importante como editorial. Apostamos por la palabra, pero por la palabra escrita, también susurrada, escuchada, declamada, la palabra hecha acción, hecha cuerpo. De alguna manera encaja muy bien con nuestro interés de difundir cultura crítica el desarrollar esta emisora que, como digo, tiene el objetivo principal de difundir cultura crítica y hacerlo a través de la palabra. Hemos estado desarrollando en este año, empezamos con 2 radio shows, que no es más que hacer radio en directo con público y experimentar un poco con las diferentes formas de la radio. Empezamos con un radio show que ponía en relación el arte y la radio, precisamente para analizar cuáles podían ser las posibilidades durante estos 2 años, no inventar la rueda, sino invitar a los agentes que ya están trabajando en eso, pues vinieron Ana Ramos de Radio Macba, o vinieron del Museo Reina Sofía, también estuvieron con nosotros artistas como José Igés o María Salgado, o Sonia Fernández Pan, Xavier Erquicia. Un poco para empezar a otear cuáles podían ser las posibilidades de esta emisora Konsoni Radio con AZ, que tenemos tantas ganas de desarrollar.
El segundo radio show que hicimos tenía que ver con cómo se puede desarrollar de manera colectiva la lectura de un texto. En este caso le tocó a Octavia Butler con un texto de ciencia ficción feminista, Speech Sound, y entonces queríamos ver cómo se podía analizar este texto. Teníamos con nosotros a casi un medio centenar de cómplices, desde el sociólogo Iñaki Martínez de Albéniz, pero también Hilaria Vianeque, o Radio TEA FM de Zaragoza, Helen Torres, y también teníamos con nosotras a Eulalia Bergadá, Orman Póster o Bea Fernández, que bailaban el texto. Por eso que os contaba que para nosotras es tan importante esta cuestión de la palabra hecha cuerpo también, ¿no? ¿Qué pasa si la gente está escuchando la radio, nos está acompañando desde la radio, pero hay alguien que está bailando un texto? ¿Cómo se percibe quien lo escuche? ¿Cómo se percibe quien nos acompaña en directo? Y siguiendo con esta idea, lo último que estamos haciendo ahora, y ya para finalizar mi intervención, es que estamos... Me ha salido como acento gallego, ¿no? Pero notaba ahí como un deje raro, pero que para finalizar... estamos, como os digo, ahora trabajando con lo que llamamos, con lo que hemos hecho un estudio de radio, digamos. Es un estudio de radio más o menos al uso, porque toda la radio que hacemos va a ser más o menos al uso. Y en esta ocasión hemos utilizado el espacio anfitrión que nos cede la Alhóndiga, este espacio que nos ceden como colectivo residente, y hemos decidido convertirlo en un estudio de radio diseñado por el artista Gorka Izaguirre, que se basa un poco en estas estructuras para aislar sonoramente las paredes, pero las convierte en escultura de alguna forma, así que tiene un uso práctico real, pero al mismo tiempo lo lleva casi a otra formalización. Además, en la entrada contamos con un dibujo de Pablo Gallo, y como os decimos, en este estudio de radio lo que estamos haciendo es experimentar con la idea del podcasting. Hemos invitado a Tania Arriaga para hacer un programa que se llama Titania, que su idea es analizar la relación entre comunicación, cultura, lesbianismo y dinero. Por otro lado, tenemos a Alicia San Juan desarrollando Voces en el Jardín, que lo que hace es invitar a diferentes personas para generar cruces profesionales que nos hablen de sus prácticas. Hemos iniciado un episodio con John Maya y Chani Rodríguez, que nos hablaron de las procedencias. El siguiente podcast va a estar el 30 de octubre con el segundo episodio de Titania, que haremos un análisis de dónde viene el dinero de las subvenciones, en qué se invierte, cuáles son los criterios del dinero para apoyar cultura. Y básicamente esto es. Por último, deciros que esto se puede escuchar en la web de Consoni, también en la web de Alhóndiga. Los podcasts los podéis escuchar. Si os apetece muchísimo seguirnos, a la gente se muere de ganas de ver, que no creo, pero cómo se hace un programa de radio en directo, pues nos pueden acompañar. Vamos a intentar estar todos los martes a las 6 en nuestro estudio de radio emitiendo en directo. Y si no tenéis tiempo y preferís escucharlo mientras vais en el coche o estáis haciendo unos espaguetis o haciendo la cena o lo que sea, pues lo podéis escuchar también en vuestro móvil, o suscribís a nuestros programas en el canal de iVoox y cada vez que hagamos un episodio nuevo, os avisará. Y ya está, y nada más. Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos todo un año por delante, así que queremos acompañarnos por gente que está trabajando en la radio, gente que tiene experiencia, o también invitaremos a otros artistas para desarrollar formatos mucho más experimentales que quizás nunca han trabajado con la radio, pero a ver qué nos muestran, a ver a qué llegamos. Queremos experimentar todos los formatos posibles, el Radio Magazine, cuestiones sonoras más experimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Mila esker. Vale, eskerrik asko, María. Bueno, evidentemente lo que estamos presentando hoy son la programación del último trimestre, y bueno, ni que decir que existen otros servicios que ya conocéis perfectamente en Azcuna Centro, como la mediateca, los servicios de actividad física, el nuevo planteamiento de los programas de deporte, etcétera. Quería añadir un par de cosas antes de pasar a una ronda de preguntas o antes de finalizar. Y bueno, pues como las ruedas de prensa sobre todo se tratan de informar, quería deciros que además de esta programación
que ahora os estábamos contando, pues os quería avanzar que el equipo de Azcuna Centroa llevamos trabajando durante estos meses en un profundo proceso interno de reflexión y de conceptualización del proyecto programa de la dirección, y que a finales de diciembre o principios de enero se presentarán las líneas de trabajo, las nuevas líneas de trabajo, donde se añadirá valor y se plantearán no solo algunas de las cuestiones que ya se han venido desarrollando, sino también una serie de nuevos servicios y nuevos programas, y sobre todo también las caras, las personas y los artistas que están aquí y los nuevos que van a participar con nosotros durante toda la programación del 2019. Estas líneas estratégicas que vamos a avanzar en enero, tienen un periodo de adaptación respecto a ese análisis estratégico, a ese diagnóstico y a la implementación de nuevos proyectos hasta el 2023. O sea, eso lo haremos en enero. Ahora mismo estamos trabajando de forma interna y también con unos grupos de trabajo focalizados en diferentes ámbitos y en diferentes disciplinas. Y estamos muy contentos ya en el proceso. Yo creo que va a ser una actualización de los contenidos importante y que, bueno, me parece que vamos a llegar no solo a los públicos que estamos llegando ahora, sino a algunos más también. Así que eso por una parte, y por otra, antes de finalizar, agradecer a todos los equipos de Azcuna Centroa que han acogido mi llegada de forma muy positiva, que se han puesto las pilas y que están trabajando de sol a sol en esta adecuación del proyecto. Los departamentos de marketing, atención al público, lógicamente y de forma muy especial, programación, comunicación, mantenimiento, etcétera. Así que muchas gracias a las personas que estáis aquí y a las que siguen en las oficinas para que siga el trabajo. Y muchas gracias también a vosotras por acudir a la rueda de prensa y por ser esa plataforma y ese altavoz de las cosas que se hacen en esta casa. Galderaren bat badago, o si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos para contaros. Aprovechar que están también los artistas, así, los intérpretes y los autores de todos estos programas. Gracias. ¿O cómo prevés que se pueda revisar o cómo calculas que podréis llegar a un mayor volumen de ciudadanía o por dónde van los tiros? Ya sé que tengo que esperar a enero, pero entiéndeme. Sí, claro que te entiendo. Por eso yo decía, adelantaba un poquito esto. Bueno, pues la idea se trata, y además ya tenía yo un par de notas por si acaso había alguien que me preguntaba esto. Bueno, así en general, se trata, como es lógico, una nueva dirección, una nueva etapa planificada no solo al corto plazo, sino al medio y al largo plazo, en proceso, como la propia programación del centro, de tal forma que se adecue. Quiere decir que todos sabemos que cómo va cambiando los tiempos. Este centro tiene ya 7 años y pico. En la mitad de esas líneas estratégicas vamos a celebrar el 10º aniversario y aquí hay que renovarse. Entonces, se trata sobre todo de añadir valor a todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero también teniendo en cuenta que existen otros nuevos ámbitos en los que tenemos que trabajar, definir, ordenar y que la gente entienda lo que significa un proyecto de estas características, donde más allá de que hay cosas, también se producen, se generan y se crean cosas. Ordenarlo para que en realidad, como somos un servicio público, la gente entienda perfectamente cuando hablamos de arte contemporáneo a qué nos estamos refiriendo. Es decir, más allá de lo estético, el arte para nosotros no es solo una excusa, sino que es el trabajo en el que dentro de nuestra misión estamos obligados a trabajar, porque son los recursos de la ciudadanía, y además, como centro más dinámico de la ciudad, me parece que somos los que lo podemos hacer también, más allá de conservar, etcétera, sino vivir lo cotidiano como una forma normalizada. Eso sería, sobre todo, cuando estamos hablando del arte contemporáneo en general. Nosotros no vamos a trabajar en general los repertorios, etcétera, sino que vamos a trabajar sobre el dinamismo
cotidiano, con muchos programas, con lo que le interesa a la gente, sin ningún tipo de complejos. También dar valor a los espacios, o sea, utilizar mucho más los espacios. Este centro tiene 43.000 metros cuadrados, pero también tiene una parte digital importante que yo creo que hay que actualizar, la nueva web, los históricos de la web, se va a crear un archivo, etcétera. O sea, no voy a adelantar muchas cosas, pero son cosas que son evidentes y que todos los centros tienen, pero que nosotros, cuando hablaba de añadir valor, precisamente me refería a eso, también con el uso de espacios que, bueno, pues que pueden tener otro lugar, que no sea, por ejemplo, pues la propia pantalla, puede ser otro espacio de programación, o la fachada, o iremos viendo. De hecho, ya estamos haciendo algunas pruebas, como habéis podido observar durante el verano, con usar la fachada para que artistas también trabajen, por ejemplo, desde la ilustración, la propia comunicación. Y bueno, eso sería fundamentalmente, o sea, que es un centro de programación, no es un lugar donde se programan cosas, sino que es un centro de programación total, que aunque parezca que es diferente, esa es utilidad y ese matiz es muy importante, porque eso nos puede poner en relación con redes de otros centros a nivel estatal o internacional, y en esa línea es la que estamos trabajando. Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi, muchas gracias y gracias por informar.